Hola a todos mis queridos suscriptores y a todos los que se unen a nuestro canal por primera vez. Espero de todo corazón que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y momentos que alimenten el alma. Hoy el corazón me late con fuerza mientras les traigo una noticia que de verdad ha resonado profundamente en mí, y estoy convencido de que también tocará sus emociones más íntimas. Vamos a sumergirnos en una historia que es un brillante testimonio de la bondad inherente en la humanidad, una historia que tiene como protagonista a una artista que sin duda, muchos de ustedes conocen y admiran profundamente, la inmensamente talentosa Demet Özdemir. Pueden siquiera imaginar a una estrella de cine, un ícono admirado por miles, realizando un acto de amor tan puro y conmovedor que es capaz de arrancar lágrimas de emoción. Pues bien, es precisamente la mágica realidad que ha sucedido. Prepárense porque les voy a desgranar cada detalle, cada matiz de cómo Demet Özdemir ha abierto su hogar y su corazón a un perrito que ha vivido experiencias dolorosas, y cómo este gesto, aparentemente sencillo pero de una potencia inmensa, ha enternecido al mundo entero, inspirando a millones. Y antes de que nos adentremos por completo en esta conmovedora narración, les extiendo una cordial invitación. Si aún no forman parte de esta hermosa comunidad que compartimos, les animo encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras historias que nos tocan el alma y nos llenan de esperanza. La noticia, como un susurro de optimismo, se extendió como la pólvora hace muy poco tiempo y créanme, las redes sociales se vieron inundadas, desbordadas, de comentarios repletos de admiración y mensajes cargados de positividad. Demet Özdemir, una figura conocida por su carisma arrollador en pantalla y una belleza que deslumbra, ha tomado la hermosa decisión de abrir las puertas de su hogar y, lo que es más importante, su corazón, a un ser que lo necesitaba de forma desesperada. Esto no es simplemente otra adopción más, no, esta es la crónica de un rescate heroico, el amanecer de un nuevo comienzo, y la gestación de un amor incondicional que ha surgido de la manera más pura y desinteresada. Intenten por un instante visualizar a este pequeño animal. Imaginen las duras pruebas por las que ha tenido que pasar, quizás el abandono cruel, tal vez el maltrato que deja cicatrices invisibles pero profundas. Y de repente, en medio de la oscuridad de su pasado, aparece una chispa de esperanza, una luz radiante. Esa luz, en este caso particular, ha tomado la forma tangible y amorosa de Demet. Es cierto que a veces las historias que más nos conmueven, que más nos impactan y nos marcan, son aquellas que nos recuerdan la fragilidad extrema de los animales y, al mismo tiempo, la profundidad casi infinita de la generosidad que puede albergar un ser humano. Demet Özdemir no es ajena a las causas nobles y a las iniciativas altruistas, de hecho, siempre ha mostrado una sensibilidad especial. Pero en esta ocasión, ha dado un paso más allá, ha revelado una faceta de su personalidad que inspira y eleva a muchos. Cuando nos enfrentamos a las desgarradoras realidades del maltrato animal, es común sentir una profunda impotencia, un dolor que se adentra en el alma al imaginar el sufrimiento de estas criaturas tan indefensas. Sin embargo, actos como este nos devuelven la fe, nos reafirman en la creencia de que todavía existen personas dispuestas a marcar la diferencia, a ofrecer una segunda oportunidad, a transformar el dolor más agudo en amor puro y sanador. Lo realmente fascinante y conmovedor de esta historia radica en la manera en que se ha desarrollado. No se trata de una simple adopción rápida y sin complicaciones. Según la información que ha trascendido, Demet se enteró de la precaria situación de este perrito a través de una organización protectora de animales o quizás por intermedio de alguien cercano, y su reacción fue inmediata, no dudó ni un solo instante. Tomó la firme decisión de ser parte activa de su recuperación, de acompañarlo en su vital proceso de sanación. Y eso, mis queridos amigos, es un compromiso que va mucho más allá de un simple deseo. Adoptar a un animal que ha sufrido maltrato no es comparable a traer a casa un cachorro que ha crecido rodeado de cuidados y afecto desde el principio. Implica una dosis considerable de paciencia, una dedicación inquebrantable, una comprensión profunda de sus miedos y traumas, y sobre todo, una cantidad ingente de amor para ayudar a ese animal a superar sus cicatrices emocionales, a despojarse de sus temores arraigados y, de nuevo, a aprender a confiar en los seres humanos. Las pocas imágenes y vídeos que han comenzado a circular, mantenidos así para salvaguardar la privacidad tanto del animal como de Demet, son suficientes para que podamos vislumbrar la ternura y el amor que envuelven esta adopción. En ellas observamos a Demet entera, actuando con el perrito, acariciándolo con una suavidad y una dulzura que son casi palpables. Se puede percibir la cautela inicial del animal,
esa sombra de duda que todavía se cierne en sus ojos, pero que lentamente se disipa, dejando paso a una mirada de profunda gratitud y creciente seguridad. Es como presenciar el proceso de un alma rota que comienza a recomponerse, que empieza a encontrar su ritmo vital de nuevo, todo ello gracias al amor incondicional y a la dedicación incansable de su nueva familia. Imaginen por un momento por lo que este perro ha tenido que pasar. Quizás fue abandonado a su suerte en las calles, expuesto a innumerables peligros, al frío implacable, al hambre constante. Quizás fue víctima de la crueldad y la indiferencia humana, experiencias que pueden hacer que un ser pierda por completo la fe en las personas. Llegar a un hogar, a un espacio seguro, cálido y rebosante de afecto, debe sentirse como un auténtico renacimiento. Y Demet le está brindando precisamente eso, una nueva vida, un renacimiento. No solo le ha proporcionado un techo sobre su cabeza, alimento nutritivo y los cuidados veterinarios necesarios, sino que, de manera aún más valiosa, le está ofreciendo la oportunidad de volver a ser un perro feliz, de recuperar la alegría de jugar, de correr libremente y de sentirse amado sin reservas ni condiciones. Este gesto de Demet Özdemir no solo repercute de manera positiva en el animal adoptado, sino que también tiene un impacto significativo en la sociedad en su conjunto. En un mundo donde con demasiada frecuencia, las noticias nos abruman con narrativas de desesperanza y situaciones negativas, una historia como esta se erige como un faro de esperanza, un recordatorio luminoso de lo que es posible cuando prevalece la bondad. Nos recuerda la importancia fundamental de la empatía, de la compasión sincera y de la responsabilidad que todos compartimos hacia los seres vivos que coexisten con nosotros en este planeta. Demet, con la influencia que posee, está emitiendo un mensaje poderoso y directo, que adoptar un animal es un acto de amor profundo, que otorgar una segunda oportunidad es un acto de valentía admirable y que la crueldad, en cualquiera de sus formas, nunca, jamás, es el camino correcto. Lo más conmovedor de toda esta narrativa, sin lugar a dudas, es la palpable transformación que comienza a manifestarse en el perrito. En sus primeros momentos de llegada, es muy probable que mostrara signos evidentes de miedo, de retraimiento, de inseguridad. Pero con el paso del tiempo, con la paciencia infinita y el amor constante y dedicado de Demet, ese miedo se desvanece gradualmente como la niebla al amanecer. Comienzan a verse pequeñas señales de confianza, su cola se mueve tímidamente, busca la cercanía física, se relaja visiblemente en los brazos de Demet. Cada pequeño avance, cada muestra de confianza recuperada, representa una victoria monumental, una prueba irrefutable de que el amor tiene un poder curativo inmenso. Y ser testigo de cómo Demet dedica tiempo y esfuerzo a este proceso de sanación, sin importar las exigencias abrumadoras de su exitosa carrera, es verdaderamente inspirador. Me imagino que muchos de ustedes, al igual que yo, sienten una gran curiosidad por conocer los detalles del proceso de adaptación. ¿Cómo ha sido esta experiencia para Demet? ¿A qué desafíos se ha enfrentado en el camino? Si bien los detalles más íntimos pertenecen a su esfera privada, podemos inferir que ha sido un viaje enriquecedor, repleto de aprendizajes valiosos. Adoptar a un animal con un pasado difícil y marcado por el sufrimiento exige un conocimiento específico, una paciencia inquebrantable y una empatía a flor de piel. Demet, al asumir este compromiso con tanta seriedad y amor, está demostrando una madurez emocional y una sensibilidad que la distinguen enormemente. Está aprendiendo a descifrar las sutiles señales que emite su nuevo compañero, a comprender sus miedos más profundos y a ganarse su confianza, paso a paso, de manera orgánica y auténtica. Es un vínculo que se construye día a día, cimiento a cimiento, basado en el respeto mutuo y el afecto sincero. Y la relación no solo beneficia al perrito. Piensen en la inmensa alegría, en el propósito renovado que este perro, sin duda, está aportando a la vida de Demet. En medio de las presiones inherentes a la fama y a una carrera pública tan demandante, tener a su lado un ser que le ofrece amor incondicional, que la espera con entusiasmo y pura felicidad al final de cada largo día, debe ser un bálsamo reconfortante para el alma. Es un recordatorio constante de las cosas simples y puras de la existencia, de la conexión genuina y profunda que podemos forjar con otros seres vivos. Esta historia tan conmovedora también pone de manifiesto el trabajo insustituible y a menudo silencioso que llevan a cabo las organizaciones de rescate animal. Son ellos quienes se encuentran en la primera línea de batalla, cuidando a estos animales vulnerables, brindándoles atención veterinaria especializada, rehabilitación emocional y preparándolos meticulosamente para encontrar un hogar amoroso y seguro.
La decisión de Demet de adoptar en lugar de comprar un animal es un ejemplo extraordinario y poderoso para sus miles de seguidores. Les anima, de manera muy efectiva, a considerar la adopción como la primera y principal opción, a abrir sus corazones y sus hogares a esos animales que tanto lo necesitan. La reacción en las redes sociales ha sido, de manera abrumadora, intensamente positiva. Los devotos fans de Demet, junto con personas de todas partes del mundo, han inundado las plataformas digitales expresando su admiración más profunda y su gratitud sincera por este acto de bondad desinteresada. Los comentarios elogian incesantemente su corazón generoso, su empatía palpable y su firme compromiso con el bienestar animal. Se han compartido innumerables mensajes de apoyo, felicitaciones efusivas e incluso historias similares de otros animales rescatados, creando una ola de positividad contagiosa que esperemos fervientemente inspire a muchísimas más personas a tomar acción y a extender su mano de ayuda. ¿Y qué lecciones podemos extraer de todo esto? Personalmente creo que la lección más trascendental es que todos y cada uno de nosotros tenemos la capacidad de marcar una diferencia, por pequeña que parezca. No todos tenemos la posibilidad, ya sea por circunstancias personales o por limitaciones de espacio o tiempo, de adoptar un animal. Sin embargo, todos podemos convertirnos en firmes defensores de los derechos de los animales. Podemos informarnos activamente, podemos apoyar económicamente o con voluntariado a las organizaciones de rescate, podemos educar a quienes nos rodean sobre la importancia vital del trato digno y compasivo hacia los animales. Cada pequeño gesto de bondad, cada acto de compasión, suma y contribuye a un cambio mayor. La imagen de Demet Özdemir junto a su nuevo y amado compañero es, en sí misma, una obra de arte viva y emotiva. Es la representación visual y tangible de la esperanza que renace, de la resiliencia del espíritu y del poder transformador y sanador del amor incondicional. Es una historia que nos invita a la reflexión más profunda sobre nuestra propia conexión intrínseca con el mundo animal y sobre el impacto, a veces inimaginable, que nuestras acciones individuales pueden tener. Hemos sido testigos de cómo un simple acto de compasión puede alterar radicalmente una vida, tanto la del que da como la del que recibe. Demet Özdemir ha adoptado a un perrito que ha sufrido profundamente, y con este gesto que brota del corazón, no solo le ha brindado un hogar seguro y un futuro lleno de promesas, sino que ha conmovido a miles, quizás millones, de corazones a lo largo y ancho del planeta. Ha demostrado, de manera elocuente, que la verdadera belleza no reside únicamente en la apariencia física, sino en la bondad intrínseca, en la capacidad de amar con profundidad y en el deseo genuino de cuidar a los más vulnerables entre nosotros. Y bueno, mis queridos amigos, espero de todo corazón que esta historia les haya inspirado tanto como a mí me ha conmovido. Nos deja una hermosa y poderosa lección sobre la empatía, la generosidad desinteresada y el poder sanador y transformador del amor incondicional. Demet Özdemir nos ha regalado un ejemplo maravilloso y luminoso de cómo todos podemos contribuir a hacer de este mundo un lugar mejor, un gesto de bondad a la vez. Es un recordatorio conmovedor de que la compasión no conoce fronteras ni barreras, y que un corazón abierto y dispuesto puede sanar las heridas más profundas y dolorosas. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este recorrido emocional. Me encantaría enormemente saber qué pensamientos y sentimientos les ha suscitado esta hermosa historia. ¿Han tenido alguna experiencia similar en sus vidas? ¿Conocen a alguien que haya realizado un acto de bondad comparable, que haya marcado una diferencia significativa en la vida de un animal? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y tener la oportunidad de interactuar con cada uno de ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha llegado al corazón, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo generosamente con sus amigos y familiares para que más personas se inspiren, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias emocionantes y conmovedoras. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo inmenso y lleno de cariño para todos ustedes.